trabajo que presentamos se titula Convivir para incluir, el rol de la inteligencia emocional en el aula. A lo largo del mismo veremos una introducción, unos objetivos de la ponencia, unas competencias profesionales. Hablaremos de la estructura formativa, de la evaluación y certificación. Incluiremos también un apartado relativo a buenas prácticas, el impacto del proyecto y unas conclusiones importantes. Este proyecto, promovido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, trata de aunar factores sumamente importantes en el día a día de nuestras aulas, como son la inclusión, la convivencia y la educación emocional. Este proyecto educativo se desarrolla durante un curso académico y está dirigido al profesorado de los 4 últimos cursos de educación primaria de los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Su finalidad es mejorar la convivencia desde la diversidad, transformando el aula en espacio de inclusión real a través de la implementación de diferentes estrategias prácticas. De forma específica, los objetivos del proyecto son implementar actividades socioemocionales en la rutina escolar diaria, aplicar el enfoque SEL, aprendizaje socioemocional, de forma transversal en su vida cotidiana en el centro escolar, fomentar la participación del alumnado en la construcción de un clima inclusivo, formar a los docentes para que sean referentes y agentes activos en la gestión de la diversidad, conocer y comprender las bases psicopedagógicas de la educación emocional. Este proyecto mejora las competencias profesionales de los docentes, especialmente en la enseñanza y aprendizaje de la gestión de las propias emociones, la regulación emocional, así como la comunicación asertiva, favoreciendo la tolerancia y el respeto entre iguales y el desarrollo de la autoestima y empatía como vías importantes de comunicación. En el aula mejorará significativamente en la construcción de un aula equitativa, respetuosa, tolerante, en un aula en la que la diferencia sea concebida como una riqueza, en la promoción del aprendizaje cooperativo y en el uso de la mediación como una técnica muy valiosa de resolución de conflictos. En cuanto a la estructura formativa, el desarrollo del proyecto se articula de la siguiente manera. Se realizará una sesión inicial en el mes de octubre en las instalaciones del CETIF, Centro de Formación del Profesorado en Inclusión y Convivencia, en la Comunidad de Madrid. En esta sesión se clarificarán los objetivos, la estructura, el cronograma, así como las estrategias prácticas para la inclusión. Del mismo modo, esta sesión será sumamente importante porque se darán propuestas metodológicas con la idea de que cada docente diseñe actividades adaptadas a las características de su grupo clase. De esta forma lograremos que las puedan realizar en su grupo y sea de una manera realista. Habrá conceptos clave también en esta primera sesión como mediación, inclusión, convivencia, tan importantes en su día a día. A lo largo del curso, entre noviembre y abril, los docentes aplican los contenidos y prácticas de la primera sesión. Durante este tiempo se va elaborando una documentación de experiencias, recogiendo evidencias, experiencias didácticas que han funcionado y otras prácticas que sean relevantes de cara a exponerlas en la sesión de cierre. Se mantiene en todo momento una comunicación fluida entre docentes y asesores. Es importante estar abiertos al cambio, ser flexibles y transformar las actividades previamente diseñadas en otras actividades que puedan resultar más fructíferas una vez puesto en práctica el proyecto. Se quiere favorecer un seguimiento para que pueda haber resolución de dudas y seguimiento de casos específicos. Trataremos
de que esta resolución de dudas y seguimiento de casos específicos puede hacerse durante todo el proyecto e incluso una vez finalizado este, también puede haber una toma de contacto entre docentes y asesores. En el mes de mayo se presentará tanto trabajos individuales como grupales, recogiendo y explicando evidencias que sirvan para constituir una base sólida y poder llevar a más centros este proyecto. Este proyecto obviamente se verá enriquecido por la colaboración de todos los participantes. Queremos desarrollar una comunidad de aprendizaje en la que todos aprendamos de todos, en la que podamos aplicar prácticas que otros docentes han aplicado previamente y que les han servido de gran utilidad. La participación, así como la elaboración de actividades inclusivas y de propuestas de mejora de la convivencia escolar, dan derecho a 5 créditos de formación reconocidos por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Esta certificación refuerza el compromiso de la Comunidad de Madrid con la formación continua del profesorado, fundamental tanto en el profesorado de educación infantil, de primaria como de educación secundaria. Los docentes, los criterios de certificación será que hayan participado activamente en las sesiones presenciales y, por supuesto, que hayan elaborado actividades inclusivas y de propuesta de mejora de la convivencia escolar. Reitero que es muy importante una previa elaboración de estas propuestas de mejora de la convivencia escolar, así como de las actividades inclusivas, sabiendo el grupo en el que van a desempeñar su función, pero de acuerdo con otras prácticas que hayan servido a otros docentes, con el devenir del propio proceso de su grupo y también de sus propias experiencias, será algo flexible que pueda modificarse y que pueda adaptarse a lo que sea más productivo para su grupo en concreto. En esta diapositiva me gustaría hablar de algunas de las buenas prácticas que se llevarán a cabo en este proyecto. El árbol de la gratitud es un modelo de actividad en el que los alumnos toman conciencia de lo importante que es utilizar un lenguaje positivo, un asertivo y saber tener gratitud ante las diferentes personas, actitudes y oportunidades que tienen en su vida. De acuerdo a esta actividad, iremos logrando tanto que trabajar la autoestima, así como la gratitud, favoreciendo así que vayan adaptando un lenguaje positivo y tomar conciencia de la suerte que muchos, por no decir todos, ellos tienen. Me gusta de ti es una actividad muy interesante porque consiste en un modelado positivo entre iguales y hacia el alumnado. El profesorado también estará involucrado en esta actividad y hará este mismo modelado con sus alumnos. Es muy favorable y se ha estudiado que usando buenas palabras, utilizando una forma de comunicación correcta y positivo, los efectos son claramente buenos y satisfactorios en cuanto al clima escolar se refiere. Nuestro círculo de diálogo está en la misma línea que Me gusta de ti, encaminado a dialogar. También en este círculo de diálogo lo utilizaremos para resolver conflictos, para resolver diferencias, para ayudar a establecer límites, a escucharse a uno mismo, a saber expresarse y también, bueno, pues a confluir con otros compañeros, a saber ceder y a relacionarse. Yo firmo será una técnica que utilizaremos a lo largo de las sesiones
Para ello nos inspiramos en el libro muy interesante de cómo dar clase a los que no quieren. En él hay infinidad de contratos, técnicas de mediación, en los que son muy importantes firmarlos para comprometerse de cara a los demás, comprometerse con uno mismo, esa toma de conciencia. Y bueno, es especialmente importante porque, porque es muy útil para alumnos con problemas de convivencia, alumnos que no se sienten incluidos o alumnos que excluyen a los demás. Del mismo modo, van a realizar proyectos en los que tengan que conocerse, conocer sus emociones, aprender a regularse y reflexionar sobre sus reacciones ante experiencias, con diferentes simulacros e incluso utilizando experiencias vividas en su propia vida cotidiana. Queremos que tomen conciencia de la importancia del trabajo en equipo, así como de su capacidad de autocrítica y reflexión. Por lo que respecta al impacto en el profesorado, se puede decir que el profesorado participante ha reportado avances en diferentes aspectos, como por ejemplo la cooperación y la convivencia entre docentes, aspecto sumamente importante y en el que tradicionalmente no se ha puesto tanto énfasis y en el que los alumnos se fijan tremendamente. Adoptar un nuevo papel como docente, agente mediador. Esto es muy importante. El docente participa en estas dinámicas. El docente es uno más. Media es la figura que lleva a los alumnos a la última toma de decisión, pero quitando la figura del profesor directivo que dice lo que tiene que hacer. Es un profesor que induce, inductivo, que habla, que hace que los alumnos lleguen a a, a ese saber qué es lo que tienen que hacer, a esa toma de conciencia tan importante para un buen clima escolar. Por otro lado, por último, los profesores pues elaborarán actividades de convivencia, tolerancia e inclusión y, como ya he dicho anteriormente, el rol del profesorado es participativo, lo cual enriquece muchísimo el proyecto. En el alumnado, los efectos observados son altamente positivos. Algunos de ellos son mejora del clima escolar y las relaciones entre iguales, promover la inclusión y la no discriminación y sobre todo creación de espacios diversos, tolerantes y de comunicación. Es muy importante creer y estar convencido de que la diferencia no es algo que nos asuste, no es algo que nos dé miedo, sino usar la diferencia y concebir la diferencia como una riqueza. Y cuando esto se ha conseguido, eh, tanto la autoestima, las relaciones, eh, la educación emocional habrá sido provechosa. Mm, como conclusión final, me gustaría decir que este proyecto es una propuesta de transformación pedagógica que involucra a toda la comunidad educativa, promoviendo así una transformación de la escuela hacia un espacio inclusivo, tolerante y de comunicación, en el que la diferencia sea concebida como una riqueza para todos. Muchas gracias.